Bueno, a nivel de temas macroeconómicos, vamos a tratar lo que se llaman los agregados macroeconómicos. No sé si ya ustedes han escuchado hablar de los agregados macroeconómicos o a qué les suena agregados macroeconómicos. No, pero yo no. Ni idea, la verdad. En serio, no les suena a nada así, como que ustedes digan, bueno, No, no. Bateando mucho, mucho, yo diría que son como todas las pequeñas acciones que suceden a nivel microeconómico. Bueno, por ahí va el asunto. Básicamente se dice que es la suma de las grandes o de un gran número de acciones y decisiones que se toman a nivel individual y ven que está relacionado con las personas, con las empresas, con los consumidores, con los productores, con los trabajadores, el Estado y un montón de entidades que, si ustedes recuerdan el flujo circular de la economía, todos estaban contemplados ahí. Entonces, ese número de acciones y de decisiones individuales van a componer lo que se llama la vida económica de un país. Si bien ustedes van a encontrar libros donde antes en la macro se hablaba como de una cuestión aislada, en los últimos años se ha hecho como como un acercamiento entre lo que es la macro y la microeconomía. En micro, ¿de qué hablábamos siempre? Oferentes y demandantes. Oferentes y demandantes, ¿verdad? Y cuando hablábamos de oferentes y demandantes, ¿qué más teníamos? Oferta, demanda y punto de equilibrio. Oferta, demanda, punto de equilibrio, y eso en su conjunto era mercado. el mercado, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que vino a hacer la macro? Bueno, empezar a sumar todos esos mercados y decir que prácticamente la macroeconomía no tiene cabida, no existen los mercados a nivel microeconómico, y pues prácticamente la microeconomía también se va a ver influenciada por todo lo que abarca la macroeconomía. Entonces, prácticamente es una doble vía, ¿verdad?, en la cual se maneja la macro y la micro. O sea, la micro no existe sin la macro porque hay muchas decisiones a nivel macroeconómica. Pero si ustedes lo ven, ¿qué pasó cuando el Ministerio de Salud decidió tomar todas las medidas que tomó? ¿Qué se vio afectado? La economía del país. La economía en su conjunto, ¿verdad? Y si ustedes lo ven de manera individual, el mercado de los zapatos, el mercado de los pantalones, el mercado de los restaurantes. Entonces, todos esos componentes micro, a fin de cuentas, se vieron afectados por una decisión que era macro, ¿verdad? Por una de las tantas variables que tal vez no está directamente relacionada con la economía, pero sí con un tema de salud pública. Entonces, básicamente, las acciones individuales son las que van a conjugar los elementos para que tengamos una vida económica en los países. Bueno, entonces, la macro, lo que se dice que estudia es el comportamiento y el desarrollo agregado de la economía. Dice que no estudia acciones de determinados individuos. Aquí no vamos a hablar del ingreso de Luis ni de Celia, sino que vamos a hablar del ingreso de la economía o de nosotros como país, o de una región a nivel de Latinoamérica o de la Unión Europea, pero siempre a nivel agregado, digamos, nunca se trabajan las unidades. Y es una tendencia, ¿verdad?, sobre un conjunto de acciones y decisiones que van a tomar los individuos, las empresas y los trabajadores. Bueno, se dice que significa o que proviene del griego macros, que significa grande o mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque básicamente lo que hace es estudiar la interrelación entre algunas de las fuerzas básicas de la economía, como son las empresas, las familias y el gobierno. Entonces dice que estudia las fuerzas que influyen en la economía en su conjunto. Entonces, ¿cómo se interrelacionan las empresas, las familias y el gobierno? Va a ser lo que la macro trata de explicar. Dice que tiene que ser coherente con las decisiones individuales, y aquí es muy importante los datos estadísticos, ¿verdad? Si ustedes quieren generar políticas, ustedes no pueden ir a decir que quieren ayudarle al señor que vende zapatos nada más porque quieren ayudarle a vender zapatos, sino que ustedes deberían llevar un balance estadístico o datos estadísticos que muestren por qué esa persona necesita ayuda o por qué ese mercado o ese sector. Los más importantes se dicen que son los que provienen de las fuentes nacionales.
las cuentas nacionales en Costa Rica, al menos, casi que todas están agrupadas en el Banco Central. ¿Han explorado alguna vez la página del Banco Central? No. 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 Bueno, ya les tocará. Y se dice que es coherente con las decisiones individuales. A ver, antes de que existiera todo el COVID y todo eso, ¿cuáles eran los principales problemas macroeconómicos que teníamos, además del desempleo? El déficit fiscal. El déficit fiscal. Y a nivel individual, El endeudamiento. el endeudamiento de las personas, ¿verdad? Entonces, por eso se dice que la macroeconomía es coherente con las decisiones individuales. De hecho, se dice que prácticamente la macroeconomía es un reflejo de cómo nosotros, como personas, actuamos en una determinada región, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se dice? Bueno, hay un montón de gente en Costa Rica que está altamente endeudada con tarjetas de crédito, no sé, en el Goyo o en todas estas cuestiones, en Beto le presta. Y eso también se ve reflejado en nosotros como economía en conjunto, ¿verdad? Cuando vamos y analizamos el déficit y nos damos cuenta que tenemos un déficit como porcentaje del PIB muy alto. No sé si me doy a entender con eso. Sí. ¿Verdad? Entonces, por ahí va el asunto, ¿verdad? Entonces, todo lo que nosotros como individuos hagamos no es que se queda ahí simplemente y pasa desapercibido. A fin de cuentas, las acciones de muchos individuos llegan a ser prácticamente o a determinar el comportamiento de una economía en su conjunto, o sea, a nivel macroeconómico. Bueno, microeconomía y macroeconomía. A nivel macro, vamos a determinar, o también es importante comprender, ¿verdad? Lo que es el gasto total de consumo, nosotros lo visualizamos desde una familia, ¿verdad? Cuando a ustedes les llega la beca, cuando a sus papás les llega el salario, ¿qué tienen que definir ustedes? Las prioridades de consumo. Las prioridades de consumo, ¿verdad? Entonces, normalmente, o cuando ustedes están por aquí en Heredia, uno tiene que primero ir y pagar el alquiler porque si no sabe que en 5 días va para la calle, ¿verdad? Después del alquiler, entonces ver cuánto voy a gastar en comida. Y después de que veo en comida, bueno, que tengo que ir a la U, tengo que pagar pasajes. Y ahí vamos, ¿verdad? Y al fin de cuentas, también tenemos que definir si ahorramos una parte de lo que recibimos para el futuro. También tenemos que comprender de los determinantes del gasto total de inversión y ahí entonces lo visualizamos desde la perspectiva de una empresa, ¿verdad? Las empresas tienen que decidir cuánto van a producir, qué van a producir, si construyen o no una nueva fábrica y todas esas cuestiones, aunque sean desde la perspectiva de unidades de análisis microeconómicas, pues van a tener sus repercusiones en la macroeconomía. No sé si han escuchado mucho en estos días que hablan de una contracción de la demanda interna. ¿Lo han escuchado? ¿No han escuchado el tema? No. No, bueno, más adelante lo vamos a ver. Bueno, ¿qué estudia la macroeconomía? Básicamente son grandes áreas de estudio. Entonces, por ejemplo, ¿por qué las rentas han experimentado un rápido crecimiento en los últimos 100 años? ¿Verdad? En algunos países y otros países siguen sumidos en la pobreza, que eso es como la contradicción de todos los tiempos. ¿Por qué los países tienen inflaciones altas y otros tienen inflaciones un poco más elevadas o más estables? ¿Por qué los países experimentan recesiones y depresiones? ¿Cómo podría el gobierno reducir la frecuencia y la gravedad de las recesiones? Ese es un tema muy común. También en aspectos que influyen en la vida cotidiana, como por ejemplo, las empresas, ¿verdad? Tienen que definir o por lo menos hacer una estimación de cómo va a ser la renta de los consumidores para evaluar ellos qué tanto tienen que producir o no producir. ¿Qué pasó en Estados Unidos con la crisis de 1929 cuando no tomaron en consideración lo que la gente o la capacidad de compra de la gente? ¿Qué tiene que hacer usted? Tiene un montón de productos y no los puede vender. Ni caer el precio.
Porque hay una sobreoferta. Precio, ¿verdad? Y no recuerdo si es en ese documental o en otro, que habla de que hubo gente que tuvo que botar hasta alimentos y demás porque no había quien los consumiera, porque fue tanta la sobreproducción sin tomar en cuenta la capacidad adquisitiva de las personas, ¿verdad? O la renta de las personas, que prácticamente fueron recursos desperdiciados porque produjeron, pero no había quien los comprara. Los pensionados, bueno, los pensionados les es muy importante todos los temas macroeconómicos, sobre todo algunas variables específicas, porque ¿qué característica tienen las pensiones? Y las del gobierno, supongo. Las del gobierno, ¿y qué pasa además? ¿A usted le suben la pensión todos los años? Bueno, las personas que tienen pensión le suben las pensiones todos los años. No sé, Creo la verdad. que no. Sí, No, ¿verdad? Prácticamente. muy poco. Bueno, Solo los pensionados de lujo. ¿Cómo? bueno, mi abuelo que tiene pensión le suben como 3.000 colones o 2.000 colones por año. Es cualquier cosa, pero siempre Se mantienen, ¿verdad? Ahí, entonces, ¿qué pasa si los precios suben más que esos 3.000 colones que su abuelo recibe adicionalmente cada año? O que le tratan de compensar con esos 3.000 colones. igual no va a alcanzar. ¿Verdad? Pierde poder adquisitivo. Entonces, las pensiones no se ajustan tan fácilmente como los salarios. Entonces, se supone que los pensionados deberían de estar un poco más al tanto de todos los aspectos macro, porque a ellos, por ejemplo, el incremento en los precios podría afectarles de manera significativa, tomando en consideración de que las pensiones no se ajustan tan rápidamente. Cuando ustedes se gradúen de RRI, ¿qué esperan ustedes en el mercado laboral? Conseguir trabajo. Conseguir trabajo. ¿Qué pasa si ustedes se hubiesen graduado, no sé, en diciembre del año pasado y ahorita estuviesen buscando trabajo? Sería difícil conseguir. Habría menos oferta. Exactamente, o menos demanda, ¿verdad? Desde la perspectiva del mercado laboral. Porque ahorita, si ustedes se dan cuenta, hay muchas empresas que más bien están recortando jornadas laborales, ¿verdad? Hay gente que les está descargando 20% de la jornada, 50%, hay a quienes los despidieron completamente. Entonces, en una coyuntura así, prácticamente uno recién graduado podría tener dos opciones, o que por no tener experiencia y ser mano de obra un poco más barata lo contraten, o que le digan prácticamente que no porque no tiene la experiencia suficiente. Entonces, esperaríamos que cuando nos graduemos de la carrera, prácticamente la economía esté en una época buena. ¿Para qué? Para poder, o en una época de expansión, para poder conseguir empleos, ¿verdad? Y emplearnos y obtener así un ingreso. Entonces, son como cuestiones macro, ¿verdad? Que pueden influir a nivel personal. A nivel mundial, bueno, el dilema de todos los días es si fue buena idea que Europa adoptara una moneda única, como es el euro, si China tiene que mantener el tipo de cambio fijo frente al dólar, el tema de por qué Estados Unidos incurre en grandes déficits comerciales y cómo podrían mejorar los países pobres su nivel de vida. Eso es a nivel general. Al igual que en micro, ¿verdad? Que fue todo lo que trabajamos hasta hace 15 días, en macroeconomía se utilizan siempre las variables y los modelos. Entonces, son modelos económicos que más adelante vamos a ver, parten del mismo principio de precios y cantidades, aunque hablemos de tasas de interés, siempre vamos a tener un precio y una cantidad, ¿verdad? Siguen la misma lógica, siempre hay una variable exógena y una variable endógena. ¿Cuáles eran las variables exógenas? Vienen desde afuera. Exactamente. Lo que tenía que ver con el clima. Exactamente, son variables que no están contempladas, digamos, o que no están influenciadas directamente en el modelo. Por ejemplo, cuando nosotros analizábamos el modelo básico de oferta y demanda, decíamos que la cantidad dependía del precio.
pero el precio era una cuestión que era exógeno al modelo, o sea, estaba determinado por fuerzas completamente diferentes a lo que nosotros estábamos estudiando. Entonces, ese es el concepto de variables exógenas, ¿verdad? Es una variable que está influida por ciertas cuestiones, pero que nosotros en el modelo que estamos trabajando no las vamos a determinar, sino simplemente nosotros que decíamos, bueno, en función de cómo se mueva el precio, las cantidades van a variar. Entonces, las cantidades que nosotros trabajábamos se convertían en variables endógenas. Entonces, ¿cuál es el fin último de los modelos? Bueno, mostrar cómo es que afectan las variables exógenas a las variables endógenas. Eso va a ser de aquí en adelante, o prácticamente lo hemos visto casi que desde la segunda clase. La macroeconomía tiene varios periodos, ¿verdad? Es un tema bastante bonito y prácticamente dice que podemos dividirlo en 3 periodos, que son el periodo neoclásico, el periodo keynesiano y la macroeconomía que se generó a partir de 1970. El periodo neoclásico prácticamente está relacionado a todo lo que aconteció antes de 1929. ¿Qué teníamos antes de 1929? El liberalismo del Mundo gobierno que colonial. intervenía. Ajá. ¿Y qué pasaba? A ver, ¿qué recuerda? ¿Cuál era uno de los principios básicos de las economías de mercado? Yo creo que la consigna principal que tomó, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos fue la no intervención, cobrar los menos impuestos que se puedan. Y entonces, si no había intervención, ¿qué era lo que regía? ¿Quién era la que hacía que los mercados se movieran? La mano invisible. La mano invisible, ¿verdad? Entonces, antes de todo el periodo neoclásico, prácticamente lo que se venía gestando fue una macroeconomía desde una perspectiva neoclásica, donde todo estaba regido por la mano invisible, ¿verdad? Entonces, por eso se habla de un modelo autorregulador. O sea, no importaba lo que pasaba, la mano invisible iba a solucionar cualquier problema que existiera en los mercados. ¿Qué pasó con la mano invisible en 1929? De ahí. Dejó de funcionar. Jodió todo. O sea, Como que cortaron la mano invisible, ¿verdad? Que no era tan invisible. No era tan invisible, ¿verdad? Entonces, ¿qué decían ellos? Bueno, no es necesario que haya intervención del gobierno, los mercados se pueden regular solos por medio de esa gran mano invisible que hace que todo se mantenga dentro de su lugar. Además decían, esto es un modelo que genera mucho empleo y no genera inflación. Entonces, para ellos era un modelo que se ajustaba perfectamente al momento. Pero, bueno, ya ustedes saben qué pasó en 1929. ¿Qué hablaban ellos? Bueno, en los neoclásicos decían que la economía se comportaba en ciclos, ¿verdad? Entonces, vean que igual, aquí ustedes pueden ver el mouse donde se mueve. Sí, profe. Sí, ok. Ven que en el eje de las Y vamos a tener la producción y en el eje de las X el tiempo. Entonces, esta es la producción a nivel de la economía y ellos dicen que la producción tiene un comportamiento cíclico, pero que siempre tiene una tendencia al alza, ¿verdad? Esos son los planteamientos neoclásicos. Entonces, ¿qué dicen ellos? Bueno, las economías llegan a la cima, empiezan a tener contracciones hasta que llegamos a una recesión como la de 1929 o la de 2008. Cuando ya definitivamente tocan fondo, hay un proceso de recuperación, volvemos a llegar a la cima y volvemos a un proceso de contracción. Sin embargo, ese proceso siempre tiene una tendencia hacia el alza. ¿Y qué es lo que dicen? Bueno, sin embargo, la producción no crece de manera uniforme. Por eso se dice que las crisis económicas son impredecibles, ¿verdad? Si ustedes ven, prácticamente la crisis que más recordamos es la de 1929. Antes de eso, no sabemos cuándo fue otra de las crisis que se generó a nivel económico.
De 1929, ¿cuál fue la siguiente crisis? ¿Cuándo se generó la siguiente crisis? En los 70. Como en los 70s, ¿verdad? 70s, 80s, dependiendo del contexto en el cual nos ubiquemos. En Europa y Estados Unidos como entre el 70 y se fue expandiendo hasta prácticamente los 80. Después de los 80, 2009. no. Un poquitito antes. No fue como en el 2003, 2004. Como aproximadamente, ¿verdad? Iniciando los años 2000, cuando se dio todo el boom a nivel del Internet, ¿verdad? Entonces, después ven que fue otra crisis que tal vez no se manifestó tal vez tuvo un proceso de contracción, pero nunca llegó a la recesión, y luego caímos en la crisis de 2008. Después de 2008 se dice que fuimos saliendo prácticamente en 2012, 2013, y se pronosticaba que este año fuese una crisis, o hubiese una crisis, y vean que ahora con todo el tema del coronavirus, esa crisis todavía podría ser peor que todas las crisis que hemos tenido, porque no es un tema solo económico, sino que es un tema que prácticamente puede ser desde lo económico, lo social, lo ambiental y un montón de cuestiones más. Entonces ven que los años no es como que podamos decir cada 20 años hay una crisis económica, duramos 5 años en un proceso de expansión, sino que son completamente impredecibles. Y ahí entra uno de los aspectos fundamentales de la economía, y es que prácticamente vamos a depender del comportamiento de las personas. Si nosotros todos empezamos a decir hoy que mañana, no sé, van a ver que mañana el Banco Central, no sé, va a aumentar el precio del dólar en tanto, ¿qué va a hacer la gente que necesita dólares? Ir a Los comprar. voy a cambiar hoy. Ir a comprar hoy, ¿verdad? Porque si usted los necesita, luego mañana los va a tener que comprar. Exactamente. ¿Y qué pasa si nosotros llegamos diciendo que el Banco Nacional o el Banco Popular va a quebrar mañana? ¿Qué va a pasar mañana? Vamos a ir a sacar toda la Que tienen plata. plata y van a querer sacarla. Todos, ¿verdad? Sacamos todo. A querer sacar la plata y vamos a generar una crisis especulativa que puede repercutir a nivel económico, ¿verdad? En el país. Entonces, prácticamente la economía está asociada a cómo nos comportemos nosotros como personas. Por eso es completamente impredecible. Si tienen algún aporte, chicos, lo que sea, pueden ir hablando. Bueno, ¿cómo funciona el ciclo? Ellos, los neoclásicos, lo que plantean es que hay un periodo de expansión que se ve o que está asociado a un proceso de inversión por parte de las empresas. En ese proceso de inversión, como las empresas necesitan gente para poder poner en ejecución sus recursos, tienen contrataciones o generan empleo, ¿verdad? Pero llega un momento en el que esa expansión sobrepasa la tendencia, o sea, llegamos a la cima de la imagen que veíamos antes. Entonces, en ese momento, ¿qué pasa? Estamos produciendo más que lo que las personas están demandando. Las personas, los hogares, el gobierno están demandando. Entonces, producimos más de lo que se demanda. ¿Cómo estamos produciendo más de lo que está demandando la gente? Entonces, contraemos la inversión. Ya no compramos tantos insumos, ya no vamos a construir una fábrica nueva, ¿verdad? Sino que empezamos a vender los inventarios que teníamos durante el proceso. Como empezamos a disminuir los inventarios, caemos a un proceso de recesión económica, ¿verdad? Y durante la recesión, ¿qué hacen las empresas? Si ustedes no necesitan producir porque ya lo que necesitaban lo tienen, ¿qué hacen? Despedir. Despedir a la gente, ¿verdad? Porque no tengo cómo mantener a mis empleados, y conforme voy despidiendo personas, pues obviamente voy bajando la producción hasta que llegamos a un proceso de recesión. Durante la recesión, ¿qué pasa? Bueno, se empieza a invertir de nuevo porque ya los inventarios se empiezan a agotar, tenemos que empezar a ver cómo movilizamos la economía, invertimos, generamos empleo, empezamos a comprar materia prima y empieza nuevamente el ciclo económico.
No sé si les queda claro cómo funciona, según los neoclásicos, el ciclo económico, o hay alguna duda, algún comentario. Todo claro. Ok. Bueno, y posteriormente, bueno, ese ciclo económico se rompió en 1929, ¿verdad? Cuando ya la mano invisible del todo, como que cortaron la manita y no funcionaba. Entonces se vino la Gran Depresión. Y se dieron cuenta que las políticas o el funcionamiento de los mecanismos del modelo clásico no estaban funcionando. Y nadie sabía cómo reactivar la economía. De hecho, más adelante vamos a ver el tema de lo que es la trampa de la liquidez y demás, porque la gente, como no tenía ingresos, no quería endeudarse, ¿verdad? Porque si ustedes no tienen trabajo fijo, van a querer ir a pedir un préstamo ahorita no sé, a Scotiabank o a Bank Credomatic. No. No, ¿por qué, Rodrigo? Bueno, aparte del nombre de los bancos, yo diría que al no tener dinero, no tengo capacidad de pago. Entonces, evidentemente, lo que ponga a responder por ese dinero me lo van a quitar. Exactamente, ¿verdad? Entonces, en ese momento, ¿qué fue lo que se hizo? Ya luego más adelante vamos a ver cómo funciona todo el sistema monetario, pero básicamente lo que hicieron fue que el Banco Central empezó a generar dinero para que la gente pudiese tener, en teoría, acceso a recursos financieros, pero las personas no reaccionaban a ese incentivo del Banco Central, que se llama una política monetaria expansiva, porque no se veían con la capacidad de pago suficiente. O sea, usted puede adquirir un crédito, pero el mes siguiente no voy a tener cómo pagar ese crédito. Entonces, en 1936, o ya en ese momento, Keynes, lo que se llama la teoría keynesiana, empezó a surgir, y en 1936 se formaliza con lo que se llama la teoría general del empleo, del interés y el dinero. Y dice que la economía puede permanecer estancada a menos que intervenga el gobierno. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Las políticas keynesianas básicamente se fundamentan en la intervención del gobierno ya a nivel económico para poder sacar de ese bache a la economía, ¿verdad? Porque ya la mano invisible desapareció y no hay forma de que la economía por sí sola pueda salir de ese proceso o de esa recesión. No sé si ustedes han escuchado un asunto de que durante este periodo había gente que se contrataba para hacer huecos en la calle y otras personas que contrataba el gobierno para que fueran tapando esos huecos. ¿Lo han escuchado, no? Sí. Sí. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque entonces el gobierno lo que empezó fue a contratar personas, nos contrataba a todos nosotros para que fuéramos a hacer huecos, y otro montón de personas para que fueran a taparlos, pero ya eso nos garantizaba a nosotros un ingreso. En el momento en que nosotros teníamos ingreso, ¿qué hacemos? Consumimos. Empezar Ya empezamos a consumir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya es nuestro ingreso y no estamos dependiendo prácticamente de un préstamo, sino que lo estamos generando nosotros con nuestro trabajo. Entonces, a partir de la intervención, No sé qué tan cierto sea, pero yo he escuchado varias veces que el equivalente de ese plan de contratar a una gente para hacer huecos y otros para taparlos en Costa Rica serían como los gobiernos de Oscar Arias, porque en campaña prometió cierta cantidad de empleo, digamos, y al no poder hacerlo a través de empresas extranjeras, o sea, no pudo atraer empresas, él le puso, como decir, secretaria a algunos puestos en el Estado que no la necesitaban, o a contratar, por ejemplo, un mayor número de misceláneos para un solo piso o demás. Entonces, que gran parte del tamaño del Estado tan grande e insostenible que tenemos hoy es por esas políticas de Oscar Arias de contratar y contratar gente a lo loco, ¿verdad? Como decimos. Exactamente. Bueno, les voy a dejar otra tarea para dentro de unos 22 días. ¿Han visto el documental de la Caja de Pandora? Sí, No. ahí sale. Demasiado bueno. Ahí sale explicado un poco eso, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo Oscar Arias para evitar el aumento en el desempleo y demás durante la crisis del 2008 con lo que él denominó el Plan Escudo? Ahí se generaron un montón de puestos a nivel de la caja, ¿verdad?
aumentaron la cantidad de puestos administrativos en detrimento de el sector prácticamente de doctores y especialistas, y también en el ICE. Se dice que se generaron muchas dependencias que no eran necesarias, ¿verdad? Entonces, yo era la directora de cierta unidad, pero resulta que esa unidad era únicamente yo y otra persona, y yo era la jefa de esa división. Y así se fueron generando un montón de puestos, ¿verdad? Que a fin de cuentas lo que hicieron fue de agrandar el tamaño del Estado, pero tal vez no de la forma en que debería haberse hecho desde la perspectiva de una política keynesiana, pero por ahí va el asunto, ¿verdad? Lo que pasa es que es muy diferente a que tengas a una persona haciendo huecos, a que la tengas contratada como una persona administrativa que no te está aportando absolutamente nada en una institución. ¿Sí, Luis? Listo, profe, sí. Verás que tienes algún problema con el micrófono porque no sé si soy yo porque lo escucho completamente distorsionado. No, es lo que decía antes, que no me sale el listón aquí abajo para escogerlo como en la primera sesión. Tengo como que hacer ahí un guión, pero sí. Vamos a ver. Inténtelo ahorita, a ver. Ya, ahora sí me sale. Ya, ahora sí. Gracias. Ok, bueno, entonces prácticamente Keynes plantea algunas cuestiones de cómo el gobierno puede influir, ¿verdad?, en la economía y sacar de ese estado de recesión. Entonces él dice, reducir los impuestos en épocas de recesión y aumentar el gasto. ¿A qué le suena eso? ¿Cuáles fueron partes de las medidas que está tomando el gobierno ahorita para evitar que caigamos en la recesión más profunda? Ha retrasado como ha como contribuido a reducir las tasas de interés y retrasar un poco el pago de ciertos préstamos, como los de la casa. Exactamente, ¿verdad? Eso a nivel de un poco de lo que es la política monetaria, pero también, digamos, a nivel de los sectores contribuyentes, tal vez no es una exención al pago, pero ha hecho una moratoria en el pago de impuestos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que están planteando? Bueno, las empresas ahorita no van a pagar impuestos porque ni siquiera están vendiendo. ¿Qué van a pagar? Entonces, los van a pagar posteriormente. Hay épocas en las que se dice, bueno, el impuesto de ventas, el impuesto al valor agregado no va a ser del 13, sino que para evitar toda esta contracción lo vamos a bajar al 6. Pues una pregunta. ¿Ah? Lo que está haciendo el FMI entraría en esta categoría, digamos que el FMI no le está cobrando a los países, o sea, les está diciendo a los países más pobres que no paguen la deuda, que no hay problema, que la pagan después. Eso estaría, digamos, el FMI ya es como una entidad financiera, pero aplicaría en el tema de bajas tasas de interés porque está más desde la perspectiva de lo monetario. Digamos, en economía o en macro tenemos que hacer una separación. El gobierno central o el gobierno hace lo que se llama política fiscal. Entonces, la política fiscal, ¿cómo se hace? Por medio del gasto del gobierno y por medio de los impuestos, ¿verdad? Entonces, una forma de hacer política económica es por medio de la política fiscal, que son impuestos y gasto del gobierno, que eso sí lo puede hacer directamente el gobierno. Cuando hablamos de tasas de interés y todo lo que tenga que ver con dinero, eso es política monetaria y eso lo hace el Banco Central. Entonces, hay una separación, ¿verdad? Por eso, no sé si ustedes han escuchado en estos días que hay todo un tema de que por qué el Banco Central simplemente no imprime plata y empieza a reactivar la economía, porque en teoría Banco Central y gobierno no deberían mezclarse, sí tienen que ir en la misma línea, pero el Banco Central no tiene que estar velando porque el gobierno mantenga su política fiscal. ¿Qué pasaría si el Banco Central simplemente puede imprimir toda la plata del mundo y pagamos el déficit fiscal que tenemos? Inflación, creo que lo habíamos hablado una vez. Inflación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no está respaldado ese dinero en producción y
pues prácticamente vamos a tener mucha plata, pero tal vez la cantidad de bienes y servicios que hay en la economía es muy poca y lo que se va es a presionar al alza. Ajá. ¿Decías algo, Luis? O Rodrigo, no sé quién era. Yo No, que yo es como la creo que fue situación Rodrigo. en Dígalo, Rodrigo. No, profe, no fui yo, creo que fue Alejandro. Ah, ok. ¿Sí se escucha? Alejandro, ¿sí? Sí, que es como la situación en Venezuela, que de ahí están imprimiendo, impreso un montón de plata y entonces ahora tienen una superinflación. Exactamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el señor dice que no se puede pagar la producción de petróleo con lo que el petróleo genera, que no se puede pagar tal cosa, y entonces para poder pagarle a la gente lo que genera o lo que hace es que el Banco Central imprima plata y le pagamos a la gente. Entonces imagínense si todos los meses para pagar los salarios del gobierno, Carlos Alvarado le pide a a don Rodrigo, que imprima plata para poder pagarle a la gente, ¿verdad? Estaríamos generando un montón de dinero y podrían generarse procesos de inflación. Entonces, ahí vamos a tener como una marcada diferencia entre lo que es la política fiscal, donde nosotros lo que utilizamos son los impuestos y el gasto del gobierno, y tenemos la otra parte, que es la política monetaria, que es lo que hace el Banco Central. ¿Cuáles son los anuncios que hace normalmente el Banco Central? Profe, la verdad nunca he visto un anuncio del Banco Central. ¿En Tal vez serio? Bueno, como que va a ajá. inyectar, tal vez cuando el dólar se dispara, bueno, no sé si lo digo bien, la verdad, pero cuando el dólar Sí, se sí. dispara, inyectan ellos dólares a la economía, digamos, como para que al resto de nosotros nos baje el precio del dólar. No sé si lo entiendo. Exactamente, entonces controlan un poco el tema del dólar, ¿verdad? Si el dólar se pone muy caro, entonces Banco Central va y saca de las reservas monetarias que tiene, las reservas internacionales, y los inyecta a la economía para equilibrar el precio del dólar. ¿Qué más hace? ¿Alguien hace un rato lo dijo? ¿Qué otra cosa regula Banco Central? Lo de las tasas de interés. Las tasas de interés, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven el anuncio, dice como la tasa de política monetaria bajó por cuarta vez consecutiva. Ya no está en 5.5%, sino en 3,8%, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Banco Central con la tasa de interés puede controlar parte del dinero que hay en la economía, que ya más adelante vamos a ver eso. Entonces, Banco Central prácticamente está enfocado en el control del dinero para evitar presiones inflacionarias. Entonces, ahí ustedes pueden ir y buscar, vamos a ver, podemos buscarlo aquí de una vez. Objetivos de Banco Central. Entonces, si ustedes ven la ley orgánica del Banco Central, vamos a ver si la podemos descargar. Dice, el Banco Central de Costa Rica tendrá como principales objetivos, y ahí pueden leerlo. A ver, ¿quién me los lee? 4 personas diferentes. Yo si quiere, pero ¿Ok? mantener la estabilidad interna y externa de la moneda nacional y asegurar su conversión a otras monedas y, como objetivos subsidiarios, los siguientes. Leo la. ¿Sí? Promover el ordenado desarrollo de la economía costarricense a fin de lograr la ocupación plena de los recursos productivos de la nación, procurando evitar o moderar las tendencias inflacionistas o deflacionistas que puedan surgir en el mercado monetario y crediticio. Ok, gracias. ¿Otra persona? Yo, profe, Ajá. velar por el buen uso de las reservas monetarias internacionales de la nación para el logro de la estabilidad económica general. Ok. ¿Quién seguía? Yo, Ajá. promover la eficiencia del sistema de pagos internos y externos y mantener su normal funcionamiento. Ajá. ¿Me falta el D? Claro, profe. Ajá. Promover un sistema de intermediación financiera estable, eficiente y competitivo.
Perfecto. Entonces, ¿a qué nos remontan todos los objetivos del Banco Central? A controlar, a controlar una parte de la economía, ¿no? A controlar una parte de la economía que se llama ¿qué? En términos coloquiales, plata, ¿verdad? Si ustedes lo ven ahí, en ningún momento se habló ni de gasto de gobierno ni de impuestos. Entonces, el Banco Central prácticamente está abocado a lo que es, como decía ahí, la estabilidad de la moneda local para evitar fluctuaciones y procesos de inflación. Entonces, vamos a hacer siempre... Ahí decía como un proceso de deflación. ¿Cómo podría ser un proceso de deflación? La deflación es cuando, vamos a ver, deflación, vamos a buscarlo aquí porque se me olvidó el término. Profesor, ¿no es que se da? Hay exceso de oferta que puede provocar disminución generalizada de los precios. Es que hay deflación, hay estanflación, hay hiperinflación, entonces hay varios términos asociados. Todos van en la línea, digamos, en diferentes líneas en relación con si es producto de una variación en la demanda agregada o de la oferta agregada. En el caso de la deflación es porque tenemos un exceso de oferta, ¿verdad?, que provoca una disminución generalizada en los precios de la economía. No sé si han visto o si han podido analizar el caso de Japón. Japón tiene muchos años de estar en deflación. ¿Por qué ellos generan tantos? ¿Cuál es uno de los problemas que se genera en Japón? ¿Qué problemas tiene la gente en Japón? Demasiado trabajo. Exactamente, ¿verdad? Son excesivamente productivos y consumen muy poco porque la gente prácticamente está únicamente trabajando y se dedican a trabajar, a trabajar, a trabajar. No sé si ustedes vieron que redujeron las jornadas laborales para que las personas puedan disfrutar de un poco de recreación y otras cosas porque mucha gente se suicida por el proceso tan estresante que llevan de productividad. Entonces, eso ha repercutido a nivel de la economía en que haya mucha oferta de bienes y servicios, pero que más bien el precio de los bienes y servicios vaya hacia la baja porque no hay quien los compre. Entonces, ese es como el claro ejemplo de deflación. No sé si le respondí a la pregunta. Creo que era Estefanía, ¿verdad? Sí, profe. Ajá. ¿Y no es que la inflación negativa o la deflación generan desempleo? Bueno, cuando hay mucha deflación en un país, significa que está muy desempleado. Hay varios factores. Puede ser porque la gente, bueno, más bien ve que la deflación es un exceso de oferta, entonces podríamos intuir que más bien la gente está empleada, pero no está gastando, ¿verdad? Que es lo que hablaba de Japón. En Japón mucha gente tiene trabajo, pero no gastan en bienes y servicios, o sea, casi que lo que hacen son como cuestiones básicas. Más bien cuando hay... Ajá. Profe, pero yo creo que también es importante recordar que en Japón también ahorran mucho, pero mucho dinero para el retiro, porque para ellos es muy importante el ahorrar para cuando sean mayores. También es una cuestión cultural. Entonces, hay muchos procesos que están asociados a la cultura de las personas, pero se pueden generar procesos de deflación, de estanflación, de inflación, de hiperinflación, y todos conllevan procesos diferentes a nivel de cómo se comporta la oferta agregada y la demanda agregada. Más adelante vamos a trabajar esos temas. ¿Sí, Rodrigo? Perfecto. Bueno, entonces también se habla de que el gobierno puede en épocas de inflación incrementar los impuestos. ¿Por qué? Si nos incrementan los impuestos, ¿qué hacemos? Compramos menos. Compramos menos, ¿verdad? Porque parte de nuestro ingreso o de nuestro salario tenemos que destinarlo al pago de impuestos. Entonces, cuando nosotros tenemos que pagar más impuestos, pues vamos a tener menos dinero o menos renta disponible para nuestras necesidades y nuestros gustos. También subir las tasas de interés. Se habla de que las tasas de interés son el precio del dinero, ¿verdad? Cuando nosotros decidimos meter la plata al banco, ¿por qué lo hacemos? ¿En función de qué?
De generar intereses. De generar intereses, ¿verdad? Entonces, se dice que la tasa de interés es el precio que nosotros recibimos por el dinero. Y también, ¿qué es lo que se dice? Bueno, el gobierno, perdón, puede disminuir el gasto, ¿verdad? Para evitar darle plata a la gente, estar gastando en bienes y servicios y que esto genere procesos de inflación. También, bueno, ahí habla de bajar las tasas de interés cuando se quiere reactivar la economía. Por eso ustedes ven en las noticias que dice que Banco Central disminuyó la tasa de interés. Esto desde la perspectiva de la política monetaria. ¿Por qué? Porque se quiere reactivar la economía de un país. Entonces, para nosotros, como ahorradores, no es atractivo tener tasas de interés altas. Si nosotros vemos que las tasas de interés son muy bajas, entonces, ¿qué hacemos? Preferimos tener lo que se llama el dinero bajo el colchón. ¿Han escuchado ese término? Sí. ¿Verdad? Que es que prácticamente le sale más caro, es más lo que usted gasta yendo al banco para dejar el depósito que mantener el dinero en la casa. Y hasta si pasa el polaco, usted se puede comprar algo. Entonces, cuando se bajan las tasas de interés es con la finalidad de que las personas consuman más. Y en épocas de recesión, bueno, ya esto, ven que es todavía como más de la vida cotidiana, dice que la inversión privada es menor, deberá incrementar la demanda agregada vía gasto público. Entonces ya ustedes van a ver ahorita planes de gobierno donde se habla de construcción de carreteras, de que el gobierno va a hacer nuevas escuelas y demás, con tal de aumentar la inversión en el Estado. Se dice, ¿verdad?, que prácticamente la economía keynesiana tuvo su máximo auge en la década de 1960. ¿Por qué? Posterior a 1960 se fue haciendo tan amplio el gasto del gobierno que más bien la mayoría de gobiernos, ¿qué les pasó? Empezaron a quebrar, ¿verdad? Entonces, el déficit fiscal fue tan alto que los gobiernos no lo soportaron, porque tampoco, ¿verdad? Si nosotros hacemos toda nuestra intervención económica a nivel de política fiscal, incrementando el gasto del gobierno, va a llegar un momento en el que se vuelve insostenible. ¿Por qué? Porque los impuestos, que es la forma que tiene el gobierno de recibir ingresos, van a llegar a ser más bajos que el gasto que él está teniendo. Entonces, prácticamente no nos van a cubrir y vamos a tener que empezar a endeudarnos, al punto de que ya ni siquiera vamos a poder pagar las deudas. Y después de eso tenemos lo que se llama la macroeconomía a partir de los años 70, ¿verdad? Que fue posterior a todo ese auge y todo lo que tiene que ver con la crisis económica mundial, que se dice que se justificó por el incremento en los precios del petróleo, ¿verdad? Que fue una crisis que se dio entre Libia, de Muammar Gaddafi, y la guerra del Yom Kippur en Israel contra Egipto y Siria, ¿verdad? Todos esos conflictos que se dan allá en las Tierras Santas. También con el tema de que el petróleo era la principal fuente de energía. Y eso generó procesos de estanflación que no tuvieron respuesta. Y entonces ahí la gente o las personas que estaban inmersas en lo que es la política pública y la generación de política económica se dieron cuenta que a fin de cuentas no existe un modelo general, ¿verdad? No es un modelo general único para entender las crisis o dar soluciones a los acontecimientos macroeconómicos, que requerimos tanto de la intervención del gobierno como de algunas políticas neoclásicas para poder salir adelante. O sea, que no es ni extremo o no es tan bueno tener solo políticas keynesianas y no es tan bueno tener políticas tan neoliberales. Entonces, esa es como básicamente la historia de la macroeconomía, de cómo ha venido evolucionando todo el tema que es del diario vivir en nosotros, ¿verdad? Y que a la fecha, pues básicamente no es que no tenemos ni una economía completamente neoclásica o una economía completamente keynesiana, sino una combinación de ambas medidas.